y las posibilidades de éxito sean bajitas. Después de haber tenido un conflicto de muchos años, es muy difícil llegar a una paz duradera. Las noticias recientes de una tregua con el grupo guerrillero del ELN nos dan cierta optimismo. Esperemos que este camino sea favorable y hay que tener un largo aliento. El gobierno alemán ha aportado sus buenos oficios para la solución del problema del conflicto armado en Colombia. Y hemos visto que Colombia es un partner muy importante en cuanto al tema del cambio climático y vamos a profundizar en ese tema. Hoy se firmó un convenio bilateral de armar una estrategia bilateral de confrontar el clima climático. Vamos a estar a favor de la conservación del bosque. También vamos a tematizar el tema de la energía eólica y la energía solar. También hablamos sobre el tema de poder trabajar de forma muy cerca para el tema de la energía de hidrógeno verde. En el año 2040, nosotros aquí en Alemania nos hemos comprometido a implementar las energías limpias y necesariamente vamos a tener que usar algunos gases y vamos, por lo tanto, requerir un suministro de hidrógeno y necesitamos encontrar unos partners a nivel mundial y Colombia será uno de esos partners. También quiero dar las gracias por el hecho de que Colombia haya adherido al Club Climático para poder contrarrestar los efectos del cambio climático, y para poderlo hacer de forma conjunta. También hablamos sobre el ataque del país de Rusia a Ucrania y Colombia tiene una posición muy clara y me parece muy importante. La invasión de Rusia ha generado unas consecuencias muy negativas a la población en Ucrania y también ha tenido efectos negativos a nivel mundial en cuanto al aumento del precio de ciertos insumos para la producción de alimentos, lo cual ha puesto en dificultades el tema de la seguridad alimentaria. No hay nadie más interesado que los habitantes de Ucrania estén interesados en la paz. Y esa es la base para la paz. La cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que se dará pronto, será el primer evento que se haga entre estos dos regiones del mundo en 8 años. Y uno de los temas importantes va a ser el tema del cambio climático para que podamos seguir trabajando hombro a hombro en este aspecto. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias, excelentísimo canciller federal de Alemania, Olaf Scholz. Indudablemente hemos conversado sobre la paz, la del mundo y la de Colombia. Alemania ha decidido apoyar desde hace mucho tiempo los esfuerzos de paz en el país. Durante ya más de una década, Alemania ha estado junto a esta idea y a este proyecto colombiano de salir de su violencia casi que perpetua. De hecho, Colombia viene haciendo
en el largo plazo una salida de la violencia. No estamos en los mismos niveles de finales del siglo XX, de la década de los 80, por ejemplo. Ciudades, las principales de Colombia, prácticamente han reducido su tasa de homicidios de una manera incluso espectacular, que ameritaría estudios sobre los casos en especial, pero aún falta. Y en esa medida en que falta aún para salir definitivamente de una era de violencia y pasar a una era de paz, pues necesitamos ayuda, esfuerzo, voluntad indudablemente. Y le agradecemos a Alemania su papel en los procesos internos de pacificación en Colombia. Nosotros no estamos con ninguna invasión, con ninguna. América Latina ha sido invadida en sus países muchas veces y por eso no queremos invasiones. Deberían ser proscritas incluso en el ordenamiento internacional. Así lo propusimos en el Estatuto de Roma, que fundó la Corte Penal Internacional. La paz ahora es urgente en el mundo porque nos quita el tiempo, el poco que tenemos, para resolver el principal problema de la humanidad, que es la crisis climática. Como todos saben, nos puede desaparecer de este planeta. Hemos hablado de este tema, tuvimos una larga conversación alrededor de las posibilidades de intercambiar deuda pública por acción climática. El canciller federal ha prometido estudiar esto más profundidad. Queremos que en la cumbre que se va a realizar a partir del martes, miércoles en París, que tiene que ver con la arquitectura del financiamiento de la lucha contra la crisis climática, por lo menos salga un equipo de expertos, de expertas, que de cara a la COP29 pudiese trabajar una propuesta pues profunda, concreta, mirando todos los aspectos que implica esta posibilidad a escala mundial. Sudamérica ya ha decidido apoyarla en conjunto. Se ha dialogado con el presidente Biden, África lo discute. Llevamos la propuesta la semana entrante a París. Nos gustaría que esa reflexión alemana termine acompañándonos en algo que podría ser el gran salto, el primer salto adelante de la humanidad para afrontar su principal problema. Hemos hablado del hidrógeno verde como una opción concreta dentro de varias, la posibilidad de juntar los dos países en algo profundamente innovador. Canciller, nuestros dos países se juntaron a principios del siglo XX. A alguien se le ocurrió, quizás a un conservador de Colombia, a finales del siglo XIX, que los mejores instructores militares de nuestro ejército serían el ejército de Prusia en ese momento. Y por eso nuestros uniformes fueron típicamente alemanes, las armas, etcétera. Aún se conserva ese recuerdo, pero al lado de la alianza militar que se construyó, muchas familias alemanas llegaron y generaron con familias colombianas una oleada de innovaciones en Colombia de última generación para el entonces. La radio, la aviación comercial, la cerveza que llamamos nosotros Bavaria, que no era muy diferente a la de aquí, etcétera, caminos, ferrocarriles. Eso se perdió por la historia misma, se diluyó, pero ahora tendríamos una nueva oportunidad y también en la vanguardia de las innovaciones. El hidrógeno verde, indudablemente, que como usted bien ha dicho, podría
si tiene éxito, reemplazar completamente la industria del petróleo, la extracción del petróleo y del gas en el mundo. Y América del Sur tiene una enorme potencialidad para producir hidrógeno verde, y en América del Sur, entre los países de mayor capacidad, Colombia. Entonces, aquí se ha construido un equipo, va a empezar a trabajar, un equipo entre los ministerios de energía, alemán y colombiano, para aterrizar la propuesta que tendrá que ser ya operativizada por empresas privadas, públicas, etcétera, alemanas y colombianas, de cara a que por lo menos seamos vanguardia, iniciemos procesos como a principios del siglo XX iniciamos también una serie de procesos que aún perduran. No son ya las armas lo que nos juntan, es la salvación de la vida en el planeta. Y creo que es muchísimo más importante. Así que gracias por su hospitalidad. Vielen Dank. Ich komme jetzt zu den Fragen. Die sind ausgemacht. Die erste Frage hat Luisa Barbieri. Muy buenas tardes, presidente Gustavo Petro. Quisiera preguntarle respecto al tema de la ciudadanía de los colombianos residentes en Alemania, si se logró algún acuerdo frente a este tema. Gracias. Bueno, Alemania está en una reforma constitucional discutiéndola, que por constitucional es general, digamos, como toda constitución lo es. Alrededor de este tema, si los inmigrantes para ganar ciudadanía alemana tienen que renunciar a la propia, que en el caso colombiano pues es específico. Entonces hay un proceso de debate aquí que tiene que ver con una reforma constitucional, obviamente, propia de la sociedad alemana, que es la que determina. Nosotros, obviamente, aplaudiríamos que del resultado de ese debate salga el que no haya que sacrificar la ciudadanía de origen. Si se adquiere la ciudadanía alemana de acuerdo a las normas alemanas. Vielleicht eine Bemerkung von mir zu dieser Frage. Wir sind ja bei Gesetzgebung vorzubereiten, genau das herauskommt. Respuesta de mi parte, para poder aceptar la ciudadanía múltiple es un tema constitucional. Ya se puede hacer para el 50% de los que se nacionalizan en Alemania, pero requiere una reforma adicional y que se va a resolver en este año. Herr Bundeskanzler, Sie haben erwähnt, die Klimapartnerschaft. Usted mencionó una alianza climática con Colombia, pero en este momento Colombia está comprando mucho más carbón de Colombia a raíz de la falta de suministro de gas desde Ucrania. ¿Nos podría dar un poco de datos acerca de esto, de este dato? ¿Usted tiene ya previsto algún tipo de dimensionamiento frente a las posibilidades de el posible suministro de hidrógeno verde desde Colombia? Como va a haber un evento donde se van a reunir los estados latinoamericanos con la Unión Europea, ¿existe la posibilidad de que usted tenga un convenio solo de Alemania o va a ser un convenio entre Europa y los países latinoamericanos? En el año 2038 nos vamos a retirar de los combustibles fósiles debido al ataque de Rusia a la Ucrania y debido a la falta de suministro de carbón desde el oriente, y nosotros desafortunadamente tuvimos que aumentar
momentáneamente el suministro de carbón desde otros lados. Y por eso es tan importante que nosotros nos hayamos encontrado para ver cómo a futuro podemos suministrar energía sin que tengamos suministro de combustibles fósiles. Por eso es tan importante ese convenio que hemos firmado. Por eso estamos apostándole a las energías limpias de eólica y solar. Y por eso vamos a tratar de suministrar la mayor cantidad posible, que va a ser una parte relativamente pequeña aquí en Alemania, para generar energías que permitan generar el hidrógeno verde. Pero como necesitamos unas cantidades muy importantes de hidrógeno, entonces por eso lo va a resolver este equipo binacional que va a tomar esa decisión. En el comercio internacional exterior entre Colombia y Alemania, que es más o menos similar al conjunto de la matriz general universal de exportaciones colombianas, que liga carbón con algunas empresas de Alemania generadoras de energía y que ha crecido precisamente por la guerra. El carbón que se ubica en Colombia está precisamente en el lugar que más sol de toda Colombia, junto a la línea ecuatorial, se recibe, y al mismo tiempo donde los vientos son más rápidos y constantes. Es el segundo lugar del mundo en este tipo de ventaja geonatural, lo cual hace que la Guajira también sea la región de mayor potencial de energías limpias. Hasta 25 gigas se ha calculado se podrían producir allí. Hay una gran diferencia entre el carbón y la energía limpia desde el punto de vista social. El carbón, y este es un tema que la prensa nacional debe explorar a profundidad, pues llega a su final. Cualquiera que sea la fecha, 38, 35, el mundo progresivamente irá abandonándolo. Nos deja un vacío a nosotros de tipo económico. El carbón es un mal recuerdo en La Guajira. Miles de niños han muerto de sed porque no hay agua. Mientras se exporta de la región miles de millones de dólares, en esa misma región miles de niños mueren de sed. Y no queremos que pase lo mismo con la energía limpia, que también está en la región, sino que pase porque las mismas comunidades indígenas, contrario al carbón, pueda derivar ingresos que permitan precisamente un equilibrio social, una dignidad en la existencia. Estas muertes se reduzcan a cero y que las mismas comunidades indígenas puedan generar y ayudar al mundo en una solución que indudablemente pasa por ese territorio, que puede, porque el hidrógeno verde es tener agua, sol y viento juntas. Entonces, quienes conocen a Colombia saben que por allí se puede tener juntas, el agua un poquito más al sur. Ese esfuerzo es el que vamos a intentar conjuntamente impulsar con Alemania. Señor presidente, buenas tardes. Señor canciller, buenas tardes. El presidente de la República ha señalado que Alemania siempre ha sido un amigo de la búsqueda de la paz en Colombia. El señor presidente de la República está empeñado en alcanzar la paz total. ¿De qué manera Alemania se va a vincular con la búsqueda de la paz total en nuestro país? ¿Va a aportar recursos? ¿Va a aportar ideas? ¿Va a acompañar? ¿De qué manera lo va a hacer? Y señor presidente,
se está especulando mucho en relación con la creación de un fondo multilateral para la paz en nuestro país. ¿Tocaron ese tema? ¿En qué va eso? Gracias. El fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos. El proceso de paz con el ELN es progresivo, por eso se llama proceso. De ahí es que sale la palabra proceso de paz. No se da en el mismo instante, ya quisiéramos, de manera fulminante, instantánea, decrétese la paz en Colombia, sino que es un proceso que va avanzando, que se va volviendo más complejo, que va acogiendo los temas que tienen que ver con que una organización que lleva como 70 años sobre las armas, hay que hacer bien las cuentas, 60 años exactamente, 1964 su origen armado. Una organización de esas pues ha tenido una historia que se acumula, incluso varias generaciones que han pasado por las armas, y disolver la violencia allí pues es un proceso. Entonces hemos alcanzado un punto, lo que ustedes ya conocen públicamente: los niños se desligan del conflicto, se acaban los confinamientos, la población podrá circular libremente, una serie de derechos que alcanzan las poblaciones que están en esas zonas del conflicto que antes no estaban. Ahora hay que alcanzar otras. En la siguiente mesa de negociaciones hay que lograr el avance aún más allá, pero siempre, como estipula el punto inicial del proceso, todos los elementos serán de mutuo acuerdo. Entonces, un tema nuevo como cómo financiar el ELN mientras llegamos al momento final e incluso posterior, que es lo que se denomina reinserción, inclusión o como quieran denominarlo. Todo ese proceso que implica unas finanzas tiene que ser acordado entre las dos partes. Hay un poco de especulación en este momento en la prensa, pero ese es el camino. Claro que se tiene que llegar a la cero violencia, no solamente entre el ELN y el Estado, sino la cero violencia en los territorios con la población civil. Las libertades y los derechos de la población civil son finalmente el objetivo de la paz. Muchas gracias por la pregunta. Hemos tenido un apoyo desde hace mucho tiempo, lo hemos puesto a disposición, nunca lo hemos puesto como en primer plano y vamos a mantener un bajo perfil y lo queremos seguir haciendo, lo que hemos hecho hasta ahora, sin tener una visibilidad muy importante. Quisiera preguntarle al señor Petro, cuando usted recibió esta mañana del presidente federal 2 máscaras de los Kogi, quisiera preguntarle en qué ocasión y cómo se va a entregar estas máscaras Kogi a los Kogis. Y al canciller Scholz quería preguntarle un tema de política interior. Es una pregunta de tipo de política interna. Bueno, eso es un diálogo que tendremos con los indígenas Kogi. Los indígenas, el pueblo Kogi está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí hay 3 pueblos fundamentales: los arsarios, los arhuacos, los Kogis
Nuestra embajadora ante Naciones Unidas en Nueva York es Arhuaca. Delegamos la representación de la nación ante el mundo, Naciones Unidas, en una indígena, Arhuaca, que es vecina del pueblo Kogi. Esos pueblos se elevaron en la Sierra Nevada, vivieron arriba, precisamente resistiendo la conquista española, y sobrevivieron. Se denominan la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la cumbre más alta del Caribe. Se puede pasar caminando, yo lo hice, lo invito, canciller, desde la playa, en el Caribe, con el calor del Caribe, hasta la nieve arriba. 5.000 metros es el punto más alto de Colombia. Y los indígenas le llaman a ese complejo orográfico el corazón del mundo. Entonces, indudablemente, estas máscaras que desde principios del siglo pasado están en Alemania y que nos ha entregado el Instituto de Antropología de Prusia, el presidente, en un acto, una ceremonia, prometimos allí que con ustedes, ojalá, el presidente quiere, ya, él estuvo en la Sierra Nevada, yo estuve un mes allá durmiendo con los indígenas Kogis, precisamente muy joven, allí aprendí mucho. Podamos hacer una ceremonia de devolución. La comunidad Kogi resolverá ya el transcurso de lo que sucede con estas máscaras. A mí me gustaría un museo en Santa Marta, pero esa es mi idea. Hay que esperar la idea de ellos. Igual es una política de la Cancillería, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, tratando de recuperar en el mundo piezas. No se cuidaron. Dejo aquí un poco la idea de las piezas de San Agustín, que es una cultura de la cual todavía no sabemos su origen. Es bastante ancestral, no quedó pueblo sobreviviente de ellos, son culturas, son piedras hermosas, esculpidas, que ojalá pudiéramos tener. Este es un proceso con muchas dificultades, pero que ya ha hecho que más o menos unas 400 piezas, no sé el número exacto, de patrimoniales de las culturas precolombinas, en este gobierno, en estos 9 meses, se han recuperado y se han llevado de nuevo a Colombia. Ja, ich bestätige, dass wir uns schon seit längerem in guten Gesprächen befinden. Confirmo que hemos tenido muy buena comunicación y que vamos a seguir con ese propósito. Gracias, canciller. Y así hemos llegado al final. Gracias por ser parte de esta transmisión en vivo. Si te perdiste algo, no te preocupes. Puedes volver a ver la grabación en nuestro canal en YouTube, 90 Segundos Noticias. Trabajamos incansablemente para mantenerlos bien informados sobre todo lo que está sucediendo en Colombia. Proporcionamos información precisa y objetiva. Agradecemos mucho tu presencia en este espacio. Gracias por elegirnos como fuente de noticias. Es un honor para todo nuestro equipo. Porque siempre hay algo interesante y relevante que compartir. En cada momento del día, siempre encontrarás contenido nuevo. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias. Comunicación sincera.